Bendiciones, paz de Cristo, hermanos y hermanas que están mirando a través de la cámara. Que Dios me los bendiga. Les mando saludos de parte de la iglesia de Ríos de Agua Viva. Aquí estamos grabando otra vez, dándole gracias al Señor por una oportunidad que tenemos de poder comer de su palabra, comer del pan de cada día. Que la palabra de Dios que nos da esa fortaleza que necesitamos espiritualmente. Y no solamente nos dice la palabra de Dios que nos da fortaleza espiritualmente, pero es salud para nuestros huesos, es ánimo, vida para las vidas que estamos viviendo en este día. En este día quiero compartir una palabra con usted que está mirando a través de a través de la cámara, a través de su teléfono, a través de la televisión. Que el Señor me la bendiga, me lo bendiga. Y si eres incrédulo, que Dios también te bendiga. Y esta palabra sea de bendición a tu vida. Antes de comenzar, quiero orar y darle gracias a Dios porque realmente nos está guardando en nuestros tiempos difíciles. Y tenemos muchas razones por estar agradecidos. Tenemos muchas cosas por cual podemos decir al Señor, gracias Señor. Pero en estos momentos quiero orar por ti, quiero orar por este momento, para que la gracia de Dios nos siga guiando y ayudando a todo momento. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Padre Santo, eterno, que moras en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Señor, nos apoyamos en tu gracia, nos apoyamos en tu palabra, nos apoyamos, Señor, a través de tus fuerzas que tú nos das todos los días. Y te damos gracias en este momento por una oportunidad, otra vez que tenemos, de poder escudriñar las palabras tuyas, que es vida y salud a nuestras vidas. Gloria te damos, honra y alabanza en el nombre de Jesucristo. Que tus ángeles estén presentes, ayudándonos. Atamos todo potestad de los aires, todo principado, todo huésped, todo príncipe de los aires, toda fortaleza satánica, todo brujo, toda bruja que ora contra tu pueblo, que ora contra tus hijos. Yo te ato en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda arma forjada contra nosotros cae en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En este día quiero compartir una palabra. Y vamos a estar en el libro, primero, en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Y la palabra de Dios se lee así está escrita. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. A través de leyendo estas escrituras, hermano y hermana, sabemos que nos dice que toda palabra de Dios es pura. Es pura, es escudo de protección a los que ponen su confianza en ella. Muchas de las cosas que ocurren en nuestras vidas es porque paramos no solamente de estudiar la palabra de Dios, pero aplicar la palabra de Dios y darle ese valor que tiene. Tenemos que realmente valorar la palabra de Dios si vamos a obedecer la palabra de Dios. Si tú te das cuenta en tu vida o en la vida que estamos viviendo, solamente las cosas en cuales le damos valor o primer valor son las cosas que realmente hacemos en esta vida. Si el dinero es importante para ti y tiene valor para ti, lo vas a cuidar, lo vas a querer y vas a trabajar para tenerlo. En esta vida que vivimos, solamente le damos valor a las cosas que son importantes para nosotros. Y si esas cosas no son importantes para nosotros, no le damos valor. Pero hay que reconocer el valor de la palabra de Dios. Que el valor de la palabra de Dios tiene más valor que el oro, que la plata, que todo el dinero que el mundo nos puede ofrecer y que podemos ganar. La palabra de Dios tiene más valor que todo lo que se dice tener valor en este mundo.
si no aprendemos a darle el primer lugar a la palabra de Dios y no aprendemos a darle ese valor que tiene, que como dice la palabra de Dios, que los cielos y la tierra van a fallecer, pero mi palabra nunca fallecerá. Vamos a fallecer así como los cielos y la tierra, pero si le damos el valor a la palabra de Dios, el valor que tiene, la potestad que tiene, el poder que tiene, la autoridad que tiene, la gloria y la manifestación que tiene la palabra de Dios, cuando la aplicamos y cuando la ponemos y la escondemos en nuestro corazón para usarla, si le damos ese valor, así como está escrito en la palabra de Dios, aunque los cielos pasen, aunque la tierra pase, así como la palabra de Dios permanece para siempre, tú y yo vamos a permanecer para siempre. Nuestras obras van a brillar porque van a ser obras a través de la palabra de Dios. Él va a ser un escudo en nuestras vidas, una protección, una barrera, que cuando el diablo quiera penetrarte con mentiras, la palabra de Dios que está dentro de ti, el Espíritu Santo, te va a hacer recordar de esa palabra para protegerte de las mentiras del diablo, para protegerte de hacer decisiones que van a tener consecuencias a tu vida. Ya sea cristiano o no sea cristiano, las consecuencias vienen a nuestras vidas. Ya seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a pasar por tiempos difíciles, vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por momentos críticos. Ya seas creyente o no creyente, tenga fe o no tenga fe, vamos a pasar por situaciones en este mundo que estamos viviendo, porque es un mundo caído, contaminado por pecado. Pero si obedecemos la palabra de Dios, si nos mantenemos en la palabra de Dios, hay cosas que podemos evitar, hay circunstancias que podemos evitar, hay tristezas que podemos evitar, hay derrotas que podemos evitar, hay ocasiones en nuestras vidas y consecuencias que podemos evitar. Simplemente porque vivimos en este mundo, no tenemos que aceptar todo lo que venga a nuestras vidas. Además, no aceptamos nosotros malas noticias, nosotros solamente aceptamos las noticias escritas en las palabras de Dios. Por supuesto, no somos ignorantes de la realidad, de lo que pasa en nuestro mundo, de lo que pasa en nuestras vidas. Pero nosotros nos apoyamos a acuerdo a la verdad de Cristo, a la palabra de Dios, que es escudo, protección de fuego, de poder en nuestras vidas, que nos va a sostener a todo tiempo. La palabra de Dios va a estar ahí para protegerte cuando alguien venga y va a querer engañarte. La palabra de Dios te va a dar verdad para discernir la verdad entre el mal. La palabra de Dios va a estar ahí para darte fuerza. Cuando estés desanimado, la palabra de Dios va a estar ahí para recordarte que tu confianza no es en circunstancias, tu confianza no es en lo que miras, tu confianza en el Señor Altísimo, que tiene todo en sus manos y que ninguna hoja cae al piso sino por la voluntad del Padre. Tu confianza va a estar en la palabra de Dios, donde nos indica ser fuerte y ser valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo a todas partes que vayas. La palabra de Dios va a estar ahí presente, fiel, para liberarnos de los dardos del enemigo, de los lazos del enemigo, de estos pensamientos que nos quieren afligir y mentir. Le damos gloria al Señor por esa palabra que tiene más valor que toda la plata, que todo el oro, que todo el dinero del mundo. También, si vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y así está escrito: oye Israel, pero como tú eres la iglesia de Dios, así te voy a decir. Oye, iglesia de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Número 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales. O dice, frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Claramente nos instruye Dios. Claramente nos dice en su palabra que sus palabras, sus mandamientos, nos tenemos que guardar en nuestro corazón. Lo tenemos que tener en nuestro pensamiento. Lo tenemos que tener a todo momento lista la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una arma poderosa que tenemos para vencer tinieblas, para vencer tempestades, para vencer enfermedades, para hablarle a cualquier enfermedad, para hablarle a cualquier situación y hablarle la palabra de Dios y profetizar la palabra de Dios y decirle, más grande es el que está conmigo de vez del que está en el mundo. El Señor proveerá todas mis necesidades en Cristo Jesús. En Cristo Jesús yo tengo una herencia que el diablo no me puede quitar. En Cristo Jesús, a través de su sangre, soy sano. En Cristo Jesús soy llamado. En Cristo Jesús somos sacerdotes reales, príncipes. En Cristo Jesús somos la cabeza y no la cola. En Cristo Jesús somos más que vencedores a través de la sangre de Jesús. En Cristo Jesús todo lo puedo porque Cristo me da la fortaleza. En Cristo Jesús nada me faltará. En Cristo Jesús mi vida está escondida y aguardada. En Cristo Jesús hay refugio. En Cristo Jesús hay poder para siempre y nunca se acaba. Empezamos a confesar y profetizar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y vamos a ver la manifestación de esa palabra. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. El Señor nos instruye a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios para que cuando crezcas no se desamparen de los caminos. La palabra de Dios los va a ayudar. La palabra de Dios les va a recordar. La palabra de Dios va a estar ahí y va a ser el consejo cuando tú no puedas estar presente, cuando yo no pueda estar presente, cuando nadie pueda estar presente, cuando tus hijos y mis hijos tengan la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar presente para liberarlos de esas decisiones que van a dañarlos en vez de bendecirlos. La palabra de Dios va a estar fiel a su alcance. Y el Señor nos está mandando, no solamente como padres, primera vez, a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero enseñarla a nuestros hijos a todo tiempo. Así como dice las Escrituras. Habla de la palabra de Dios cuando estés en tu casa. Habla de la palabra de Dios cuando andes en tu camino. Habla la palabra de Dios cuando te acuestes. Habla la palabra de Dios cuando te levantes. Habla la palabra de Dios a todo tiempo, a toda oportunidad que tienes. Empieza a hablar la palabra de Dios y empieza a deleitarte en la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, tenemos una confianza, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor nos va a guardar en su perfecta paz. Porque así está escrito: todo hombre o toda mujer que pone su confianza en Dios, en sus palabras, va a ser escudo a su vida, va a ser una protección en cual cuando quiera penetrarte la ansiedad, cuando quiera penetrarte el temor, cuando quiera penetrarte la duda, la palabra de Dios te va a mantener en paz, te va a mantener sano en tu mente, te va a mantener firme, arriesgado, y no vas a ser movido, porque dice así, está escrito, como te lo dije al principio: los cielos van a pasar, la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca se va a acabar. Y tú nunca
nunca vas a ser movido cuando estás arraigado en la palabra de Dios. Quiero compartir Filipenses, capítulo 4, versículo 8, rápidamente, si vamos ahí, si tienes tu Biblia o estás escuchando solamente. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si alguna alabanza en esto, pensad. ¿Qué es más puro que la palabra de Dios, hermano y hermana? ¿Qué es más verdad que la palabra de Dios? ¿Qué es más honesto que la palabra de Dios? ¿Qué es más justo que la palabra de Dios? ¿Qué es más amable que la palabra de Dios? ¿Quién tiene más virtud que la palabra de Dios? ¿Y quién más se merece la alabanza que la palabra de Dios? Plenamente sabemos que si pensamos y meditamos en la palabra de Dios, vamos a prosperar. A tiempo y desatiempo vamos a dar fruto. A tiempo y desatiempo vamos a estar preparados para animar, no para hacer desánimo. Vamos a hacer respuestas, no vamos a hacer desánimo. Vamos a hacer ayuda, no vamos a derrotar. Vamos a hacer luz, no vamos a hacer oscuridad, porque tenemos la palabra de Dios que guía a nuestra vida, lámpara a nuestra vida, luz a nuestra vida, a nuestros pasos, alumbrera a nuestra mente. En momentos en cual tu mente se quiera cerrar, en momentos en cual tu mente quiera estar depresiva por los momentos que estamos pasando, o por lo que tu mente te quiera decir, o por las mentiras que el diablo quiera venir y lanzar contra ti, usar cualquier persona a lanzar mentiras contra ti. La palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, te va a iluminar y te va a proteger de esas mentiras, penetrarte. Esta es la promesa de Dios. Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que pensar en la palabra de Dios, tenemos que darle su apropiado tiempo. Tenemos que hacer campo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tenemos que reprender todo pensamiento, toda palabra que niega la palabra de Dios, y darle campo a nuestras mentes, darle campo a nuestro corazón, para que la palabra de Dios esté ahí morando de vez de las mentiras del diablo. Esto es lo que podemos hacer con la palabra de Dios. Te voy a nombrar 8 cosas que tú y yo podemos hacer en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Recuerda que no solamente tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero tenemos que profetizar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Así lo dijo Cristo. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña: muévete y trasládate al mar, y así será. Pero tienes que hablarle para que te obedezca, para que obedezca la palabra de Dios. Recuerda que no son tus palabras, no son mis palabras, es la palabra de Dios que tiene el poder y que tiene la autoridad. Tienes que hablarle a cualquier montaña, a cualquier situación, y mandarle en el nombre de Jesucristo: muévete. No tienes poder, no tienes autoridad, no tienes parte, no tienes suerte, no tienes ningún espacio en mi vida. 8 cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. Número 1, estudia la palabra de Dios. Número 2, medita en la palabra de Dios. Número 3, aguarda la palabra de Dios en tu corazón, que va a ser bien importante. Número 4, predica la palabra de Dios. Número 5, no solamente predica, pero enseña la palabra de Dios. Ayuda a aquellos que están confundidos, que realmente no conocen o no entienden la palabra de Dios. Número 6, obedece la palabra de Dios, que es bien importante, porque así nos dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerte. ¿Qué le vale decir a uno que tiene fe y no la practica? Obedecemos la palabra de Dios. Número 7, deja que otros lean la palabra de Dios a través de tu vida. Y número 8, que va a ser también bien importante, aprecia la palabra de Dios, porque el que no
aprecia la palabra de Dios, el que no reconoce el valor de la palabra de Dios, va a ser como cualquier cosa en su vida, va a ser como cualquier otra palabra en su vida. Pero si tú reconoces el poder de la palabra de Dios en tu vida, no va a ser como cualquier cosa. Va a ser tu refugio, va a ser tu fortaleza, va a ser salud a tu alma y a tus huesos, y vida eterna a tu vida, porque Cristo es la misma palabra de Dios inspirada dentro de nosotros. Esta palabra no está pegada en hojas, esta palabra está viva, está afectiva, esta palabra es una espada de dos filos, esta palabra es poderosa, y tú y yo tenemos ese privilegio, tenemos ese mandato de Dios de predicar, enseñar, guardar, obedecer, leer la palabra de Dios, para que el mundo miren y lean la palabra de Dios a través de nuestras vidas que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, o cualquier persona que me está mirando, a lo mejor tú estás pensando, o has pensado en el pasado, o estás pensando por pensamiento, o ha tratado de vivir esta vida cristiana, ha tratado de leer la palabra, ha tratado de obedecer la palabra, y no trabaja para mí. Mira, no es que no trabaja la palabra para ti, es que a veces lo que pasa y lo que sucede es que cuando gente dice ha tratado y esto no funciona para mí, realmente está diciendo ha tratado de mi manera, realmente no está obedeciendo y aplicando la palabra o entendiendo la palabra como está escrita. Porque si realmente la aplicas como está escrita, realmente la entiendes como debe ser entendida, vas a mirar la manifestación de la palabra de Dios en tu vida y la promesa cumpliéndose de la palabra de Dios en tu vida. Yo he visto la promesa de Dios y la palabra de Dios en tu vida, en provisión financiera, en salud, la he visto. Él nunca me ha abandonado, su palabra siempre ha sido fiel a mi vida. El que anda diciendo esto no es para mí, esto no trabaja, esto es para ti, es porque realmente no ha conocido la palabra de Dios y realmente no ha aplicado la palabra de Dios como debe de aplicarla, y realmente no ha esperado del Señor, como dice el Señor, que todos los que esperan del Señor no serán avergonzados. El Señor ha prometido a su tiempo bendecirnos acuerdo a su voluntad, a sus riquezas, a su palabra, como está escrito en la Biblia. Aquellos que dicen no, esta palabra no sirve, no funciona, la he tratado, no, realmente no han tomado tiempo de ser sinceros con sí mismos. Realmente sus motivos eran diferentes, porque nos dice la palabra de Dios que Él conoce todos los motivos de todo corazón, Él conoce todos los pensamientos. No es que no funciona, es que los motivos están corruptivos. No es que no funciona, es que los motivos no son para agradar a Dios, es para nuestra propia ganancia, es para arreglar nuestros matrimonios, es para que nos vaya bien en el trabajo, es para que tengamos bien salud, pero no realmente para glorificar a Dios. Hermano, cuando tú y yo empezamos a leer la palabra, a guardar la palabra, a caminar la palabra como está escrito y entenderla como está escrito, no va a ser solamente para nuestra propia ganancia. Si hay mucha ganancia, si hay mucha prosperidad que trae la palabra de Dios a nuestra vida, pero por eso no obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos la palabra para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que el nombre del Señor sea manifestado, para que el nombre del Señor sea conocido, para que la palabra de Dios sea leída, y para que los que no creen o para que no conocen realmente, o para aquellas personas que realmente no han escuchado la palabra de Dios o visto la palabra de Dios o la manifestación de la palabra de Dios, miren la gloria de Dios en tu vida y le den gloria al Padre. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice que toda palabra testifica de Cristo y toda palabra da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios en nuestras vidas le va a dar gloria a Dios, le va a dar honra a Dios, le va a dar alabanza a Dios. Nosotros no aplicamos la palabra de Dios por nuestros motivos egoístas, sino para que el Padre sea glorificado y en su misericordia Él nos bendice a nosotros.
Te quiero dejar con esto. Que la paz de Cristo sea sobre tu corazón. En este momento quiero orar por ti y darle gracias a Dios, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra no solamente escrita, pero viviendo con poder y autoridad, moviéndose, derribando barreras satánicas y tocando corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendo toda enfermedad, todo virus de coronavirus, reprendo ahorita toda ansiedad, reprendo toda timidez, reprendo toda incredulidad, reprendo todo espíritu de anticristo, te reprendo, te ato y te expulso en el nombre de Cristo, fuera de mis hermanos, fuera de las familias, fuera de los hijos, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestras iglesias, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra sangre, fuera de nuestro cuerpo, totalmente. Ahora te maldizco maldición, te maldizco enfermedad y te mando que te seques en el nombre de Jesús. Te mando que te vayas en el nombre de Jesús. No tienes autoridad porque en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque podemos orar en tu nombre y tú nos escuchas. Podemos creer en tu nombre y tú, Señor, nos respondes, así como está escrito en tu palabra. Gracias, hermano, que estás mirando a través de tu cámara o a través de tu televisión o de tu teléfono o cualquier aparato que estás usando. Que el Señor te siga multiplicando en sabiduría, en entendimiento, en salud, que siga protegiéndote y siga guardándote en su nombre hasta que el Señor regrese. Y que la paz de Cristo sea sobre ti. Amén. Amén.